Son las 8:12 de la mañana, esto es Despierta con CDN. Ahora recibimos al señor Eduardo Veras Díaz, que es director de la Comisión Nacional de Energía. Buenos días, señor Veras. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine. Mucho gusto para mí estar con ustedes aquí en Despierta CDN. Buenos días. Vamos a hablar de lo que está haciendo la Comisión Nacional de Energía. Eduardo, en el gobierno anterior se hablaba mucho del cambio de la matriz de generación. Eso era casi un cliché para el asunto de los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y yo vi muchas actividades de energía limpia, de energía eólica, paneles solares, ese tipo de cosas. Es decir, que probablemente se avanzó mucho. Y probablemente tú encontraste el camino allanado en lo que respecta a energía limpia. Vamos a comenzar por ahí a ver qué parque existe, qué se ha hecho y qué se está por hacer. Fíjate, el sector energético nacional, o el sector eléctrico, el subsector eléctrico básicamente, tiene una matriz de generación mixta, en la cual tenemos una componente de carbón entre un 35 y un 40%. Casi un 50% se está enfocando en gas natural, precisamente con el gasoducto, que ahora va hacia San Pedro e interconecta unas cuantas centrales. Y por igual se está incursionando en energías renovables. Si bien es cierto que en el pasado se anunciaron muchos proyectos, algunos de ellos no se materializaron por la falta de financiamiento o por la falta de apoyo gubernamental para la ejecución de los proyectos. No quedaron de ser simple anuncio. Cuando llegamos a la gestión, teníamos alrededor de solamente un 8, entre un 7 y un 8% de penetración de energía renovable, con fuentes solar, eólica y biomasa. Básicamente en el actual momento estamos en un 12% con dos grandes centrales que se acaban de inaugurar en el sur cercano, y por igual hemos aprobado una carpeta de proyectos que sí ya se están realizando en el tiempo, que ya han empezado su construcción. Unos 9 proyectos han sido aprobados de energía renovable y otros 25 han sido aprobados para hacer análisis, estudio solar, el recurso eólico, etcétera. Y la energía hidráulica, porque aquí hablamos mucho de presas, de muchas cosas, y eso creo que es menos del 10% que aporta al sistema. Sí, actualmente la energía hidráulica aporta entre un 6 y un 7%. Imagínate, menos de lo que yo pensaba. A la matriz. En algún momento se hablaba de un 13%, pero obviamente que eso requiere de inversiones en centrales de generación hidroeléctrica que son un poco costosas. Entonces, por eso en su porcentaje en la matriz, su porcentaje de participación en la matriz ha ido disminuyendo. Aunque sí hay una gran generación, hay una gran cantidad de centrales hidroeléctricas, pero carecemos de grandes ríos, como en Sudamérica, como en Centroamérica, que sean capaces de producir mucha energía eléctrica. O sea, que tampoco sería factible. Hay que ver la factibilidad de una central hidroeléctrica desde varios puntos. Hay que ver siempre la parte de generación hidroeléctrica, la parte del acueducto, la parte de reguío, del impacto, sí. de la agricultura. Y hay que ver también algo que no es tangible, sino el control de daños. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes centrales que sirven de reservorio de agua para evitar inundaciones, como es el caso de la central de la presa de Atillo. Hablemos también de los incentivos. Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo para que se amplíen incentivos para desarrollo de proyectos alternativos de energía, entre ellos vehículos eléctricos. ¿Qué se puede decir en ese sentido? Porque hemos visto incluso desarrollo de este tipo de tecnologías, pero todavía se siente como algo muy incipiente en el país. Sí, realmente cuando tú hablas de proyectos de energía, tú tienes que ver los resultados en el tiempo. Hace 100 años hablábamos de turbinas, que todavía se están usando ahora y son de punta, turbinas de vapor, turbinas de gas, etcétera. Pero hace poco estamos hablando de energía renovable, por eso el desarrollo de la energía renovable hay que darle tiempo. Nosotros administramos la ley 5707 y los incentivos fiscales que conlleva la generación de energía por medios renovables. Este año hemos roto récord en otorgamiento de incentivos, unas 630 resoluciones hemos aprobado de productores y autoproductores de energía que se interconectan a la red por medio de generación renovable. Por igual también esos incentivos se ven plasmados en la ley 103.13 para el tema de vehículos eléctricos. Actualmente está en el Congreso una ley de eficiencia energética, se está discutiendo a nivel del Senado,
que prevé también colocar otros incentivos al tema de la movilidad eléctrica, que así se llama el tema de los vehículos eléctricos, y por igual a la eficientización de los equipos, por ejemplo, a equipos de bajo consumo como son refrigeradores, aire acondicionado, que representan una gran carga para las residencias. Por muchos años aquí se ha dicho, señor Veras, que el problema del sistema energético de República Dominicana es la distribución. Hoy se dice que el problema que se encontró era de generación. Y ahora sí que uno como que dice, bueno, ¿y qué grupo está diciendo realmente lo que sucede? ¿Qué opinan ustedes desde la Comisión Nacional de Energía? Bueno, fíjate que lo mismo que hablamos de la matriz de generación, siempre ha habido generación disponible para abastecer toda la demanda. Ahora hay que ver el costo de la generación. Con la entrada del gasoducto de la zona este, esos costos de generación se han reducido, pero nosotros estamos enfocados actualmente en la actualización, en la emisión y actualización del Plan Energético Nacional, que a futuro nos va a dar la garantía de abastecimiento. O sea, hoy tienes una planta nueva, pero la demanda crece y mañana vas a necesitar más generación. Y como todos sabemos, somos una isla, no podemos depender 100% de renovables, debemos incursionar en energía, en energía térmica, principalmente a base de gas natural. El gobierno se ha enfocado en 2 grandes centrales de generación en el área de Manzanillo. Para futuro pueden estar listas tal vez entre 3 y 4 años, pero también tenemos en carpeta algunos otros proyectos como son barcazas que se están instalando recientemente y otras centrales que vienen de camino por parte del sector privado. Obviamente que el sector distribución, como es la caja del sistema, es quienes deben salir a cobrar para poder mantener el negocio de la energía, han tenido deficiencias a la hora de manejo financiero. Hemos encontrado 3 grandes distribuidoras con un déficit de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Hemos estado haciendo esfuerzos a través del equipo de distribución que dirige Andrés Altacio de reducir ese déficit. Estamos hablando de que ya por lo menos se está reduciendo un 25%. Esperamos que a final del periodo poder tener el déficit en el más punto mínimo posible. Vamos a hablar un poco de gas natural, pero para Punta Catalina. Hace varias semanas, una comisión de ambientalistas se reunió con el presidente Abinader en el Palacio Nacional. Estuvo presente el ministro de Medio Ambiente. Y el presidente de la República comisionó al ministro de Medio Ambiente para que estudie la factibilidad de convertir Punta Catalina de carbón a gas natural. Aquí hemos entrevistado luego de ese encuentro a varios expertos, incluso al propio ministro de Medio Ambiente, y parece que eso no es algo sencillo, parece que es muy complicado. Y no sé si la Comisión Nacional de Energía tendría algo que ver en dado caso que se acometa ese camino de cambiar el carbón por el gas natural en Punta Catalina. Sí, en el caso de la comisión nosotros podríamos contemplar el proyecto a futuro, si se desea. Es como bien usted dice, o como bien dijo el ministro de Medio Ambiente, no es un proyecto que lo podemos gestar en días o en meses. En años. Es un proyecto que de repente para idearlo debemos tener al menos un año para idear el proyecto y que sean firmas independientes serias que lo hagan, que verifiquen la factibilidad de cambiar o no el proyecto a gas natural. Todos los de una generación estamos conscientes de que producir energía a carbón es contaminante y que debemos ir reduciendo la huella de carbono en el planeta. Estamos comprometidos a ingresar mayor cantidad de renovables a la red y llegar a un acuerdo de carbono neutral. Eso es básicamente hacia el año 2050. ¿Qué sucede con Punta Catalina? Para convertirla a gas, primero hay que llevar el gas a Punta Catalina, que no lo tenemos ahí. Tenemos gas en el este, en Boca Chica, tenemos el gas aquí en la capital, en la zona del río y la avenida Venezuela. Tenemos gas en San Pedro, vamos a tener gas en Manzanillo próximamente, pero no tenemos gas en Baní, gas natural me refiero, ¿no? En gran cantidad. Entonces, planear una terminal de gas en esa zona y luego la conversión se lleva a una gran inversión que deben ser parte de los resultados del estudio. Obviamente que el estudio entonces desde el punto de vista financiero hay que compararlo con el punto de vista medioambiental y buscar el equilibrio, pero yo le quiero dejar ese resultado
a la firma que gane la realización del estudio o que realice el estudio, ya sea estatal o sea independiente. Pero Edward, esa promesa es un cumplido, porque si el estudio se lleva un año y después hay que contemplar todo eso que tú manifiestas aquí, eso ni siquiera 4 años uno puede pensar en eso. Entonces, ¿para qué meter a medio ambiente en esa onda? No, porque hay que pensar en futuro. El proyecto de Punta Catalina no es un proyecto de 4 años, es una planta que por lo menos va a durar 40 años operando, así sea la modalidad que sea. Es muy parecida a las 2 Itabo que tenemos aquí en Jaina, que fueron inauguradas en los años 80 y todavía siguen operando. Esta Punta Catalina es un proyecto pactado a 40 años. Lo que hagamos ahora va a repercutir en el futuro cercano. Bueno, escúchame, Catherine, yo creo que los ambientalistas nuestros debieran tener los pies sobre la tierra entonces, porque ¿qué bandera de lucha es esa? Que el Estado no puede y ni siquiera en el tiempo es viable. No estamos diciendo que no sea viable, sino que hay que hacer el estudio. Y el estudio es que debe decidir si lo es o no. Decir aquí ahora mismo si es viable o no sería una gran irresponsabilidad. No es viable porque eso va a llevar mucho más de 4 años. ¿Y para quién van a hacer ese cambio? ¿Para otro gobierno? No, para las próximas generaciones. Eso, te quedó bonito, Eduardo. Eso. Hay que trabajar para las próximas generaciones. Eduardo, hablemos de generación de empleo vinculada al sector energético nacional. Los planes que tienen ustedes y que podrían contemplar un cambio a futuro, como bien señala Nelson, bueno, son proyectos a largo plazo. ¿Qué impacto podrían tener en cuanto a la generación de empleo? ¿Qué se está demandando? ¿Y cuáles son los planes que ustedes tienen en ese sentido? Mira, te voy a dar una sola anécdota muy personal. Se nos invitó a supervisar el parque de generación Girasol, que está en el área de Yaguate, de una empresa privada. Es de unos 100 megas aproximadamente, es un parque bien grande. Y en la fase de construcción, en el mes de febrero, vimos que habían 60 motocicletas afuera amarradas con cadenas, ese tipo de cosas. O sea, de repente no estamos mirando solamente 60 empleos de personas que estaban ahí armando los herrajes, instalando los paneles, y no estamos viendo 60 personas que pudieron incluso cambiar su modalidad de vida en esa zona con una motocicleta que la compraron trabajando en el parque. Si multiplicamos eso por la cantidad de proyectos que se están desarrollando ahora mismo, estamos mirando que aproximadamente entre 3, 4 o 5 mil empleos se estarían generando en la fase de construcción de algunos parques de energía renovable. Obviamente que la construcción que va a iniciar en la zona de Manzanillo va a producir unos 2.500 empleos directos, básicamente porque se va a construir la parte del muelle, se va a construir una terminal de gas, más 2 centrales de generación. Pero esos 2.500 empleos es probable que estén impactando otros 2.500 empleos más a nivel de manera indirecta. ¿Y en qué zona? En una de las zonas más pobres del país, como lo es la provincia de Montecristi. Usted dijo que tenemos generación suficiente, pero a veces cara. Y que el problema sí es el de distribución, aparentemente. El gobierno ha dicho en meses pasados que se contempla la construcción de una nueva planta. ¿Ya se tiene un proyecto de eso? ¿Ya se sabe dónde sería? ¿Se sabe la cantidad de megas que produciría? ¿O eso simplemente todavía es un proyecto de mención? Sí, el gobierno anunció en el mes de marzo, abril pasado, la licitación de un proyecto, la licitación de un proyecto de compra de energía a largo plazo, y pidió que quienes opten por ese proyecto de compra para una central nueva la ubiquen en la zona de Montecristi. Estamos hablando de 2 bloques de 800 megas, 400 cada uno, con una terminal de gas. Lo bueno que tiene la terminal de gas es que ya la zona norte va a tener gas, que antes no la tenía. Ese proyecto debe estarse adjudicando ya el contrato de compra entre noviembre o enero del año que viene, y va a tener una duración de construcción de 3 años. Básicamente proyectos como esos duran entre 30 y 40 meses la construcción, nosotros estamos hablando de 3 años. O sea, es probable que ya el famoso, como le dicen los expertos, efecto Punta Catalina, que ejerció Punta Catalina y el gas del este en la reducción de precios de generación, para el 2023, para el 2024, es probable que ya esté pasando ese efecto y tengamos que recurrir a combustibles caros. Más sin embargo, con la entrada de ese proyecto de Manzanillo, vamos a volver a la normalidad de tener combustible
barato para la generación de energía. Pero ¿cuál ha sido el efecto de Punta Catalina sobre el bolsillo del dominicano según las proyecciones que ustedes han hecho? Me dicen un efecto Punta Catalina como que es que cambió la realidad de la gente. Si es así, díganos cómo. Bueno, lo primero que te digo es que los 1.200 millones de dólares de déficit que tiene el sector de distribución para el 2019, con el efecto Punta Catalina y el efecto Gas del Este, hay que decir los dos, ese déficit se ha ido reduciendo a unos 800, 700 millones de dólares. Esos son 500 millones de dólares que el Estado debe sacar menos del fisco para llevarlo al sector eléctrico. Pero entonces Punta Catalina sí fue una gran obra, no como se decía en la campaña, que era otra cosa. Entonces ahora la realidad dice que Punta Catalina sí fue un buen proyecto. Bueno, siempre estuvimos en contra del proceso primero de selección de carbón. No debimos seleccionar una planta de carbón. ¿Y de qué debió ser? Y segundo, el costo de construcción. Muy caro. Todavía no se sabe cuál fue el costo real de Punta Catalina. Ahora la tenemos ahí y es una realidad. En vez de abocarnos a una construcción de gas natural, de generación de gas natural, como se tenía planteado del año 2012, con una licitación en la cual participara el sector privado, el Estado en ese momento cometió el error de irse a una construcción directa. Volvimos al esquema que teníamos anterior de la capitalización, impidiendo que el sector privado participe en generación. Ahora se está haciendo al revés. Ahora se está planteando que el sector privado invierta en la zona de Manzanillo, que invierta en energía renovable, y el Estado Dominicano ha dicho que no va a... O sea, que no sea el Estado Dominicano el que asuma el riesgo. Que no sea el Estado Dominicano quien asuma la inversión. Solamente... ¿Qué riesgo? No, inversión, vamos a hablar de inversión. Vamos a hablar solamente de inversión. Riesgo es otra cosa, debemos calcularlo de manera distinta. El Estado Dominicano, ¿dónde tiene que invertir? En mejorar la distribución y mejorar las redes de transmisión de forma tal que esa energía pueda venir a la zona de grande consumo. ¿Usted cree que una planta como Punta Catalina en manos del sector privado resultaría más eficiente y rentable que en el gobierno, o por lo menos en una alianza del gobierno y el sector privado? Bueno, ahora mismo se acaba de emitir un decreto en la cual el Estado crea un fideicomiso para operar Punta Catalina, para operar de manera económica Punta Catalina. Ese fideicomiso debe actuar muy independiente del sector estatal, o sea, no debe actuar bajo las directrices del gobierno, sino bajo las directrices comerciales de una central de generación. ¿Usted no coincide con dirigentes de su partido que dicen que eso es entregar al sector privado? Prominentes dirigentes de su partido. No creo, porque quienes están designados en el fideicomiso están designados por decreto. Y en este caso Punta Catalina sigue siendo parte del Estado. No, sigue siendo, pero va camino a no serlo. Es lo que dicen dirigentes como Fafa Tavera ahora, que se incorporó, Ramón Albuquerque, ese tipo de cosas. Bueno, yo respeto la opinión de esos eminentes dirigentes, pero nosotros pudiéramos interpretar a futuro, tener la participación del sector privado en ese proyecto y en otros. Ahora mismo hay unos modelos, hay un modelo interesante que plantea una ley, que son los modelos de alianza público y privada, que no es nada nuevo, es algo que ya viene de otros países que nosotros podemos implementarlo. Y eso no es entreguismo, ni es neoliberalismo, sino simplemente es darle participación al sector privado en la toma de decisiones. ¿Por qué ustedes no se van a fondo con Punta Catalina? Porque, bueno, no sé tu edad, Edward, pero hay un merengue viejo que le llamaban el suavecito, como que quiere y no quiere. Entonces ustedes Punta Catalina como que la aman y la odian. Bueno, no es que la amemos y la odiamos, es un activo que ya está ahí. ¿Tú te embolsillaste 500 millones de dólares ahora mismo con Punta Catalina? No, lo que pasa es que hay que ver a Punta Catalina como un activo que está funcionando. Ahora mismo la sacamos del sistema y el país se vuelve una catástrofe, ¿sí? O sea, es una realidad. Entonces debemos administrarla, bien administrarla. Por eso se ha creado un fideicomiso público ante la desaparición de la CDE, que era quien administraba Punta Catalina. Se ha creado un fideicomiso que la opere desde el punto de vista económico, desatado de cualquier interés que pueda tener el gobierno central en ese sentido. ¿Y cuál interés puede tener el gobierno central si no sea el bienestar de las mayorías? Bueno, solamente le pongo como ejemplo qué pasó con la antigua CDE y el tema de ser administrada por el gobierno. Usted sabe que usted simpatiza o siente por el sector privado. Usted está diciendo que es mal administrador el gobierno, el Estado. No, yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy planteando que nosotros, como Estado, podemos tener a Punta Catalina como un negocio muy independiente de las decisiones gubernamentales, con un fideicomiso. Luego, en el futuro, que se le dé participación al sector privado, yo no veo ningún pecado en eso. No, lo que te digo en función de que tú comenzaste ya hablando mal de la CDE,
de lo que era. De la antigua CD. De la antigua CD, de lo que era. Sí, realmente fue una retranca por años, aunque cumplió su objetivo, pero empezó mal porque empezó con un Trujillo diciéndole a la gente que eso era del Estado, que eso no había que pagarlo, y todavía nos encontramos cara a la factura eléctrica cuando se paga más, por ejemplo, de teléfono, de telecomunicaciones que de electricidad. Finalmente, Eduardo, porque de mi parte, porque ese concepto tuyo fue el que se vendió con la famosa capitalización de las empresas públicas. Al final devino en privatización, si uno ve los resultados actuales. En el actual esquema, el Consejo Nacional de Energía, que no lo tocan, la comisión no lo tocan, que las sedes van a ser unificadas, que la CDE desaparece. Debe venir una gran reforma. Okay. Debe venir una gran reforma. Ya el presidente Abinader lo ha anunciado. Hay 12 reformas pendientes en 12 sectores fundamentales. Una de ellas es el sector eléctrico. Debe venir una reformulación de la ley 125.01, que es la ley que crea la Comisión Nacional de Energía, crea la Superintendencia de Electricidad. Debe incluirse al Ministerio de Energía y Minas y debe reconfigurarse el espectro público del sector. O sea, debe reconfigurarse los órganos que toman decisiones, los órganos que son fiscalizadores y los órganos que son hacedores de políticas públicas. Muchísimas gracias a Eduardo Veras, director de la Comisión Nacional de Energía. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.